Bien, mis hermanos, pues a lo largo de estas semanas hemos estado hablando acerca de algunos de los problemas, sobre todo emocionales, más frecuentes en nuestros días, como la ansiedad, el estrés, el miedo. También mis hermanos, hemos estado hablando de otros asuntos relacionados con la personalidad. Hace 8 días se nos habló acerca del manejo de temperamentos y del carácter. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, de un asunto muy importante que es el dominio propio, lo que nos va a llevar a considerar pues algunas cuestiones prácticas, como por ejemplo el uso de la lengua, el descontrol en algunas situaciones, por ejemplo la comida, el sexo, etcétera. Todo eso tiene que ver con esa cuestión del dominio propio. Miren, no nos va a dar tiempo de hablar de forma detallada de cada uno de los asuntos, pero sin duda que vamos a ver algunos principios bíblicos que son pues la forma más frecuentemente usada en la Escritura para hablar acerca de la manera en que debe ser moldeada nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero, mis hermanos, comenzar con una reflexión pequeña que hace John Piper, a la que él ha llamado dos signos de la vida secular norteamericana, y que dice de esa manera, dice que en una ocasión él estaba mirando por la ventana de su casa cuando vio que un hombre venía caminando por la calle. Aquel hombre traía en la mano algo amarillo, que bien pudiera ser una cáscara de plátano, o tal vez una bolsa de papas. Ese hombre detuvo de pronto su camino durante unos instantes, miró hacia los lados, después se volteó y miró hacia atrás, y entonces, cuando vio que no había nadie, aventó aquella cosa amarilla a la avenida. En este pequeño suceso, dice John Piper, observamos al menos dos signos de la vida secular norteamericana. Uno de ellos es el ateísmo práctico y el otro es el hedonismo físico. Déjeme decirle el asunto del ateísmo práctico según John Piper. Dice, aquel hombre podía ver lo que tenía al frente mientras caminaba, sentir el suelo que estaba bajo sus pies. Se aseguró de echar un vistazo a ambos lados y además atrás de sí. La pregunta es, ¿por qué no miró hacia arriba? Bueno, la razón es porque en ese momento él estaba siendo un ateo práctico. Podría haber habido alguien a la izquierda o a la derecha o a su espalda al que le importase que tirara la basura en la calle, pero seguramente que no consideró que hubiese alguien en el cielo a quien le importara. Las palabras de la gente no son lo que demuestra su ateísmo práctico, sino el hecho de mirar hacia arriba o no hacerlo cuando creen que están solos. Eso se llama ateísmo práctico. Después, el hedonismo físico, dice él. El otro signo que vi de la vida norteamericana fue el hedonismo físico. ¿Por qué este hombre prefirió tirar la cosa amarilla en lugar de llevarla hasta un bote de basura? Bueno, fue porque llevarla era inconveniente, era molesto, era desagradable. Pero ¿por qué miró por encima de su hombro antes de tirarla? Porque su conciencia le decía que aquella acción no era buena y que la gente la desaprobaría. Así que un pequeño conflicto surgió en su interior. Duró 5 segundos aproximadamente. ¿Opto por el placer de no cargar esta cosa? ¿U opto por el placer de tener la conciencia limpia? Desde luego no era un gran dilema. Ganó el placer físico. Y eso es otro signo de nuestra cultura, hedonismo físico. Si a su cuerpo le sienta bien, ¿por qué va a negarse? La desgracia de nuestra cultura, dice John Piper,
es que se desea más el placer físico que el gozo espiritual. Bueno, mis hermanos, esta reflexión muy breve muestra de una manera muy simple la realidad del hombre, sobre todo, mis hermanos, del hombre que vive sin Dios. Todo lo que resulte placentero o que nos ahorre esfuerzo o que nos ahorre tiempo, hay que hacerlo. No importa si es poco ético, incluso si llegara a ser algo realmente malo, pues en todo caso hacemos a un lado la conciencia o hacemos a un lado a Dios y hacemos lo que nosotros deseamos. Mire, el hombre carnal siempre va a intentar complacerse a sí mismo. Y desde el tiempo de los primeros padres, de los primeros hombres, hasta el día de hoy, mis hermanos, eso es lo normal. Mire, al quedar separado de Dios, el hombre siempre ha buscado únicamente su placer y lo ha buscado en las cosas de aquí abajo, en lo material, en lo corporal, haciendo a un lado todo aquello, sin duda, que sea espiritual. Si hiciéramos, mis hermanos, un recorrido por los primeros capítulos del libro de Génesis, desde que el hombre quedó separado de Dios, lo que vamos a encontrar ahí va a ser la historia del hombre agradándose a sí mismo. Y mire, yendo a esos primeros capítulos, hay varios ejemplos, pero a mí me llamó la atención el de Caín, que era un hombre orgulloso, pecador. Y dice la Escritura, usted conoce la historia, que un día Caín trajo delante de Dios una ofrenda, pero no crea que Caín trajo esa ofrenda porque él reconociera a Dios como lo primero en su vida. Caín no era un hombre de fe, no era un hombre de obediencia como su hermano Abel. Más bien lo que Caín quería era recibir reconocimiento para sí mismo. Pero la Escritura dice que Dios rechazó esa ofrenda, en cambio aceptó la de su hermano Abel. Y esto, mis hermanos, hizo que Caín se sintiera ofendido, su orgullo se sintió herido. Y la Escritura nos dice que fue en ese momento que Dios vino y habló con él y le instó a arrepentirse, a corregir los deseos de su corazón. Pero ¿sabe usted lo que hizo Caín? ¿Obedeció a Dios y acaso se arrepintió? No, ¿verdad? No fue eso lo que hizo, porque para él eso no era algo grato, no era para él algo que deseara, más bien era algo que resultaba desagradable, humillante. Así que él se iba a ahorrar ese trabajo y más bien tomó la decisión de hacer lo que le pareció el camino más fácil para acabar con aquel problema y además para satisfacer ese orgullo herido que reclamaba venganza. Así que Caín lo que hizo fue invitar a su hermano a salir a caminar al campo, dice la Biblia. Se lo llevó lejos a donde nadie los pudiera ver. ¿Se acuerda del hombre de la cáscara de plátano? Y allí lejos Caín mató a su hermano Abel. Mire, Caín sabía que estaba haciendo lo malo, Dios se lo había dicho y su conciencia también se lo había dicho, por eso es que trató de llevar lejos a su hermano. Él sabía que aquello que iba a hacer no era grato, era totalmente desaprobado por Dios, pero finalmente encontramos a este hombre dejándose llevar por su pecado, haciendo a un lado a Dios y a su conciencia. Mis hermanos, esto es algo importante porque la conciencia es algo que Dios le dio a los hombres y sobre todo a los primeros hombres que no tenían una Biblia escrita en papel, no tenían leyes dadas por escrito, pero Dios les había dado la conciencia. La conciencia, mis hermanos, es como esa pequeña luz que Dios pone en el corazón de los hombres y ella, aún no teniendo una ley escrita, muestra siempre, invariablemente al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, sucede que cuando un hombre elige hacer constantemente lo malo, esa conciencia va quedando cauterizada, como lo dice Pablo allá en 1 Timoteo 4.
Mis hermanos, la maldad en los primeros capítulos de Génesis va a aparecer por todos lados. Los primeros 6 capítulos nos van a hablar acerca de esos pecados que llevaron a Dios a tomar la decisión de destruir a la humanidad completamente. Mire, allí vamos a encontrar al hombre buscando su placer, satisfaciendo su orgullo. Por eso no solamente encontramos allá el primer homicida, que es Caín, de quien acabamos de hablar, también vamos a encontrar, por ejemplo, al primer adúltero. El primero que cometió este pecado de poligamia, y la Biblia registra su nombre y el de las 2 mujeres que él tomó. Lamec se llamaba este varón, y tenía 2 mujeres, Ada y Sila. De manera que con tal de satisfacer su cuerpo, su orgullo, este hombre rompió esa institución que Dios había dado a la humanidad, que se llama matrimonio. Pero déjame decirle que Lamec no solamente era un adúltero, él también había llegado a convertirse en un asesino. Dice la Escritura que él había matado a un hombre que le había ofendido, y él consideraba que estaba en su derecho de haberlo hecho. Además, déjeme decirle que no solamente hizo eso, Lamec también fue el primero que compuso una canción, según nos dice la Escritura. Y al igual que las canciones de hoy en día que hablan de todos los actos pecaminosos que los hombres hacen y les encanta andarlo cantando, poniéndole música, Lamec hizo lo mismo. Aquella canción hablaba de ese hombre al que él había matado. De manera que no podemos decir que él mató a aquel hombre de manera inconsciente. Lo hizo sabiendo que era malo, pero además se gozaba de haberlo hecho, al grado que lo cantaba y lo presumía con sus mujeres. Mis hermanos, también encontramos aquí en la Escritura a aquellos hombres que comenzaron a vivir una sexualidad de manera desenfrenada, hasta el grado de que llegaron a perder el control totalmente y comenzaron a tener actos sexuales fuera de lo natural. La Escritura dice, Judas nos dice, que hablando de estos hombres primeros, que cometieron actos en contra de la naturaleza. De manera que su conciencia no fue suficiente como para poder frenar sus deseos carnales, pecaminosos. Y más adelante, Dios, nos dice la Escritura, le dio a los hombres leyes escritas, pero tampoco fueron suficientes para contener el deseo del corazón de los hombres que vivían en pecado. Mis hermanos, si es que el pecado es tan pernicioso que lo corrompe todo. Ejerce un dominio tan fuerte que ha demostrado a lo largo del tiempo que solamente Dios puede ponerle un alto. Ahora yo quiero que escuche bien esto. El poder del pecado, mis hermanos, se muestra en que ejerce un dominio completo sobre la voluntad de los hombres, de manera que les lleva a realizar cosas totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Pero hablemos acerca de nosotros. Mire, yo quiero decirle que nosotros, mis hermanos, hemos recibido un privilegio mucho más grande que los antiguos, porque Dios nos ha dado más que solamente la conciencia, más que una ley escrita. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Si usted se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios, ha renunciado a esa vida pecadora, Dios entonces le permite nacer de nuevo. Y eso quiere decir que Dios nos ha transformado en nuevas criaturas, pero además ha puesto su Espíritu Santo morando de manera permanente en nosotros, lo cual, mis hermanos, nos viene a capacitar para vivir fuera de ese dominio del pecado, quitarnos el control que el pecado ejerce en nuestras vidas. Ahora somos capaces de hacerlo, antes no. Ahora, mis hermanos, somos capaces de hacerlo. Entonces tal vez se esté preguntando usted, bueno, ¿cómo es? Si esto que dices es verdad, que aún sigo teniendo deseos o inclinaciones fuertes hacia las cosas malas,
¿Por qué será que aún me atrae lo terrenal, lo que es carnal? Bueno, yo quiero explicarle esto. Mire, básicamente, mi hermano, esto es porque aunque hemos nacido espiritualmente, aún mantenemos este cuerpo no completamente redimido. Porque este cuerpo, mis hermanos, aún está sujeto a la vida en este mundo y tiene la capacidad de disfrutar de las cosas que el mundo le ofrece. Un día, mis hermanos, nuestro cuerpo va a ser transformado, porque Cristo, cuando murió en la cruz, pagó un precio completo por nuestra redención, tanto del espíritu como del cuerpo. Pero la redención, mis hermanos, de nuestro cuerpo va a llegar en el futuro. Entre tanto, vamos a tener que aprender a sujetar, mis hermanos, esta parte física a la voluntad de Dios. Vamos a tener que aprender a romper el dominio de los deseos pecaminosos. Y a eso, mis hermanos, es a lo que la Escritura le llama dominio propio. Tener dominio propio. Ahora, yo quiero decirle que tener dominio propio no es algo que sea muy popular en el mundo y menos en el mundo actual. Nunca lo ha sido. De hecho, mis hermanos, el mundo aborrece esa idea. Aborrece la idea de que podamos tener control de nuestros deseos y ha hecho todo lo posible por acabar con ella. En la actualidad, mis hermanos, la humanidad vive haciendo lo necesario para satisfacer todo tipo de deseos, esos deseos carnales, materiales, que tienen su raíz en el orgullo. Y para eso, mis hermanos, la gente ha procurado acabar con la idea de Dios, desechar todo asunto que pueda despertar la conciencia, y para ello se ha venido inventando pues diversas justificaciones que le permitan practicar lo malo sin remordimientos. Quiero ponerle algunos ejemplos de eso. Mire, hace algún tiempo estaba yo por ahí leyendo una revista que es una revista especializada en divulgar ciencia. De hecho, iba yo pasando por el puesto de periódicos y vi que traía un artículo acerca de la mentira. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué dice la ciencia acerca de la mentira. Adquirí aquella revista y cuando lo comencé a leer, lo que el autor decía allí es que mentir es algo normal. Es más, decía este autor, no solamente es normal, es saludable, es saludable. Y la gente que no miente tiene un problema, algo está pasando mal ahí en su cerebro. Sin embargo, mis hermanos, sucede que cuando este hábito de mentir se sale de control y la gente comienza a mentir de manera compulsiva al grado de que causa daños a su persona y a las personas que le rodean, como lo hemos visto ya en la representación hace un momento, entonces los psicólogos se apresuran a decir que es una enfermedad mental. Ahora yo quiero que se dé cuenta, el hombre justifica en todo momento el pecado para callar su conciencia. La conciencia le dice, estás haciendo mal, y el hombre dice, no, eso es normal. Cuando sale de control, la conciencia dice, estás mal, y el hombre dice, no, estás enfermo, tienes que ir con el psicólogo para que te cure, no te sientas culpable, esto no está mal. Ahora, otro ejemplo, mis hermanos, que vemos en la actualidad es el de la sexualidad practicada fuera del matrimonio. Mire, el mundo ha proclamado, se ha encargado de decirlo una y otra vez, que practicar el sexo es un asunto normal, no importa si estás casado o no. Y esto, mis hermanos, es lo que le enseñan a los niños en la escuela. Les regalan preservativos para que tengan sexo seguro, así le llaman. Mire, yo recuerdo cuando iba a la escuela, el psicólogo que nos daba clases, porque teníamos una clase que se llamaba de orientación y nos la daba este hombre, un psicólogo, él nos dijo en una ocasión, y lo recuerdo muy bien, que aquellos jóvenes que no tenían una sexualidad activa se vuelven locos. Así literalmente lo dijo, lo cual es una mentira. Así que él animaba a los estudiantes a practicarlo. De manera, mis hermanos, que con ese dicho de que todo es normal o de que todo es natural,
la gente se justifica para realizar los deseos que le vienen en mente. Y ahora se han inventado otro término. No solamente es normal y no solamente es natural. Hoy en día la gente llama a este asunto que estás en tu derecho. Estás en tu derecho y puedes hacer lo que se te dé la gana. Puedes hacer lo que sea necesario con tal que tú satisfagas esos deseos carnales, y no importa lo absurdo y no importa lo destructivo que esos deseos puedan resultar. Pero mire, cuando vamos a la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar allí es algo muy diferente. Al respecto, por ejemplo, de este asunto de la lengua, mis hermanos, se nos dice que hacer uso de ella para ofender o para dañar a nuestro prójimo, y eso, mis hermanos, incluye el asunto de la mentira, del chisme, de la maledicencia, etc. La Escritura nos deja muy en claro que eso es un pecado. No es, mis hermanos, algo benéfico, no es normal, no es natural, ni es tu derecho. La Biblia le llama por su nombre y su nombre es pecado. Ese pasaje que leemos en Santiago capítulo 3, dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, dice más adelante Santiago, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, yo quiero que se dé cuenta que Santiago utiliza frases muy fuertes para decirnos lo que realmente es usar la lengua para mal. Mis hermanos, es un pecado que procede del infierno. Ahora, yo quiero llamar su atención a algo que a mí me parece de lo más interesante. En estos 12 versos de Santiago capítulo 3, el apóstol se encarga de hacer un énfasis muy marcado, muy fuerte en un asunto, el asunto del control. Miren, en solamente 12 versículos vamos a encontrar por lo menos 10 palabras que Santiago utiliza y que reflejan la idea de control o de controlar algo. Por ejemplo, la palabra refrenar aparece 2 veces, aparece la palabra freno, dirigir, gobernar aparece 2 veces, la palabra timón, que no es más que una alusión a un instrumento para controlar una nave, la palabra domar aparece en 3 ocasiones, etc. Así que, mis hermanos, ya sea para bien o para mal, el asunto central en este pasaje tiene que ver con el control. Lo malo domina al hombre pecador o al hombre que lo permite, pero el hombre también tiene la capacidad y es exhortado, en el caso de los cristianos, a tener control de su cuerpo. En la gente que vive sin Dios, el pecado les controla, ya lo hemos dicho. Pero los cristianos, mis hermanos, deben aprender a tener un control sobre todo su cuerpo. Santiago se centra en ese pequeño órgano que es la lengua, pero vamos a ver más adelante que realmente el creyente debe tener control sobre todo su cuerpo. Mire, quiero que vayamos a otro pasaje que es clave en las Escrituras y que lo encontramos allá en las epístolas paulinas. Le voy a pedir que abra su Biblia ya en 1 Corintios capítulo 6, porque quiero que lo esté viendo allí. 1 Corintios capítulo 6. Y a partir del versículo 12, Pablo nos va a hablar acerca de este mismo asunto, del dominio, del control del cuerpo. Si ya lo tiene, 1 Corintios 6, a partir del versículo 12, yo lo voy a leer, sígalo solamente con su vista y vea lo que la Escritura tiene que decirnos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos son una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, el apóstol nos va a enseñar varias cosas en este pasaje importantes. Miren, el primer asunto que yo quiero que usted note es que el cristiano ha sido llamado para vivir en libertad. Y yo quiero que usted sepa que fuera de lo que Dios prohibió concretamente, porque la Biblia nos da a veces listas de cosas que están prohibidas para usted, pero fuera de eso el cristiano tiene libertad para disfrutar de todas las demás cosas. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, Pablo hace una exhortación, una enseñanza, que ninguna cosa debe ejercer control sobre de usted. Mire, allá en el tiempo del apóstol Pablo, había un dicho que la gente usaba para justificar su manera de vivir sin control, para participar en comilonas, en orgías, etcétera, que ellos hacían. Y ese dicho lo registra aquí Pablo. Esos hombres decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Y este dicho, mis hermanos, era como decir, hay que comer y hay que beber, pues al final todo se va a acabar. Y la idea que ellos querían transmitir es que el cuerpo no importa. Al final el cuerpo, decían ellos, se va a morir. Así que hay que darle placer mientras que está vivo. No hay que refrenarse de la comida, ni de la bebida, ni del sexo, porque un día los dioses o Dios lo va a destruir todo. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo se apresura a decir ante este dicho, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora, mis hermanos, Pablo quiere que tú como cristiano metas esto en tu mente. El cuerpo, dice él, no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Y eso, mis hermanos, quiere decir que tu gozo no lo debes hallar en el desenfreno físico, sino en glorificar a Dios a través de todo lo que haces con tu cuerpo. Así que, mis hermanos, si hay algo que esté ejerciendo un control en tu vida que no sea Dios, eso, mis hermanos, es algo que tú debes apresurarte a ponerlo de inmediato bajo el control del Espíritu Santo. Y yo quiero que sepas que estoy hablando de todas las cosas, aún de esas que no sean concretamente consideradas en sí mismas como pecado o como malas. Por ejemplo, el asunto de la comida. Mira, si para ti comer desmedidamente es un hábito, eso es algo que está ejerciendo un control sobre tu vida. Y por lo tanto está dejando de glorificar a Dios. Porque cualquier cosa que te domine, que no sea Dios, sin duda es algo que tú has permitido que llegue a ser como un ídolo para ti. La comida en este caso estaría llegando a ser para ti la fuente de placer de tu vida en lugar de Dios, y por lo tanto es un placer insano y descontrolado. Tal vez tú digas, bueno, pero pues al final comer no tiene nada de malo. Mi hermano, lo malo no está en el hecho mismo de comer, sino en que tú has perdido el control de ello. Y déjame decirte que si no tienes control en tu manera de comer,
tampoco lo vas a tener en las demás cosas, porque tu dominio sobre tu cuerpo ya has permitido que sea roto. Quiero ponerles otro ejemplo. El ejemplo de la gente que miente. Mire, hay gente que comienza por usar la mentira para justificar algunas cosas. Por ejemplo, llegué tarde a trabajar y entonces van pensando qué excusa van a poner y se comienzan a inventar ahí una serie de cosas y terminan diciéndole a su jefe que había mucho tráfico, que se detuvo el metro, etcétera, etcétera. Y como resulta que esto les funcionó, bueno, lo comienzan a hacer cada vez que vivan la misma situación. Pero además lo van haciendo en otras áreas de su vida de manera que se vuelve un hábito. Y a esto, mis hermanos, cuando ya está fuera de control, se volvió un hábito y es algo compulsivo. Los psicólogos le han llamado mitomanía. Bueno, la gente que rompió su control sobre su lengua, debe usted saber que también llegan a tener otros hábitos malos. Por ejemplo, es muy normal que la gente que ya tuvo el hábito de mentir de manera compulsiva también llega a tener el hábito de robar cosas. No estoy hablando de que se va a robar un coche. Estoy hablando de cosas pequeñas. Son ese tipo de cosas que la gente entra a un centro comercial y toma algo pequeño y se lo guarda en la bolsa y se sale y eso le provoca placer. Eso, mis hermanos, es una forma también de pérdida de control. Y mucha de la gente que ha roto su control en la lengua y que ahora roba, también llegan, mis hermanos, a ser adictos al alcohol o a otras sustancias. Y yo he conocido a algunos que después de haber recorrido este camino se vuelven adictos al sexo. De manera que una cosa les lleva a otra, pero en el fondo, mis hermanos, todo esto ha comenzado con un mismo asunto: la falta de dominio propio. Y mis hermanos, esto sucede entre los creyentes también. De manera que vamos a la Escritura porque vamos a encontrar principios para ejercer ese dominio propio. Mire, ya en otra ocasión he predicado de este asunto y los principios que le quiero yo hoy compartir son los que ya he dicho anteriormente, pero me parece que es bueno volver a recordarlo. Y déjeme decirle que dos principios vamos a hablar en este momento. Vamos a terminar con eso, nuestra predicación, dos cosas prácticas que usted puede hacer. El primer principio es aplicable, escuche esto, sobre todo a esas cosas que en sí mismas sí son pecado y que por lo tanto deben terminar de inmediato. Ahora, el segundo principio es para aquellas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que poco a poco van tomando dominio sobre su manera de vivir. Tal vez va a recordar esta manera que yo he llamado a estos principios, y les he llamado así, pues para que no se le olvide. Estos principios los compartí con ustedes hace 3 años, y ahorita que escuchen los nombres tal vez se acuerden. El principio de saque a las ranas, o córtese una mano, ¿se acuerdan? Y el principio de golpear su cuerpo. Bueno, mis hermanos, quiero comenzar por este primero de sacar a las ranas o cortarse una mano. ¿Por qué ese asunto de sacar a las ranas? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, yo creo que los malos hábitos, en efecto, son como esas ranas que nos cuenta la historia ya en Éxodo, invadieron en una ocasión Egipto. Tal vez nos podamos preguntar, ¿qué tan dañino puede ser una rana? Pues ciertamente no lo es. Pero ¿qué tal cuando hablamos de miles y miles de ellas? Bueno, resulta que así pasó en Egipto. Ellos, mis hermanos, los egipcios, quiero que sepa esto, adoraban a las ranas, eran sus dioses. Pero esa ocasión que Dios les castigó con esa plaga, esos dioses a los que ellos adoraban terminaron por meterse hasta la cocina de los egipcios. Y no solamente hasta su cocina, se metieron hasta la sala, hasta la recámara, al grado que llegaron a resultar aborrecibles para ellos, porque las ranas se habían apoderado, habían tomado el control de todos los espacios que tenían los egipcios. Mis hermanos, esta es una metáfora empleada por un teólogo considerado como el hombre más erudito en la Escritura hace 150 años. Tal vez encuentren alguna referencia de esto por ahí en las redes. Bueno, no es de los predicadores actuales,
es de B.H. Carroll. Él es el que toma esta metáfora para hablar de este asunto. Mis hermanos, un mal hábito comienza por ser algo inocuo, algo a lo que no le damos mucha importancia, hasta que te domina y aún llega a volverse aborrecible para tu vida, pero en ese momento en que tú quieres deshacerte de él, ya no puedes, porque se ha convertido en tu Dios y ya te está dominando. Mire, yo he conocido a gente, sobre todo gente alcohólica, que al principio comienzan por disfrutar, tomarse por ahí unas copas o una cerveza, pero comienzan a hacerlo de manera habitual, de manera que cuando esto trastorna su vida, muchos de ellos ya no quieren vivir esa situación, es más, intentan dejarlo, pero ¿sabe qué? El hábito ya se ha vuelto un amo, un tirano, y ya les tiene bajo su dominio y no pueden deshacerse ya de él. Mis hermanos, en esta escena de las plagas hay algo que llama mucho la atención. Mire, cuando vamos ahí a Éxodo 8, yo quiero leerle un fragmento. Dice la palabra de Dios: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, Faraón dijo: mañana. Mis hermanos, a mí esto me parece increíble. Aquellas ranas aborrecibles habían hecho que Faraón se doblegara y que mandara a llamar a Moisés. Pero lo increíble es que cuando Moisés le pregunta cuándo quiere el Faraón que quite esta plaga de las ranas, Faraón dice: mañana. ¿Se imagina otra noche de dormir con las ranas metidas en su cama? Otra noche de dormir con esos ídolos que tú tienes y que controlan tu vida. Eso, mis hermanos, a los ojos de Dios es aborrecible. Por eso, mi hermano, si hay algo que se ha apoderado del control de tu vida y eso algo es pecaminoso, tú sabes que está mal, tu conciencia te lo dice, la palabra de Dios te lo dice, no lo dejes para mañana. Pídele a Dios que te ayude con el poder del Espíritu Santo a sacar eso definitivamente, pero no dejes que pase un día más. ¿Por qué, mis hermanos, este asunto de cortarse una mano? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor Jesús. Y yo quiero que tú lo escuches, porque las palabras de Cristo son muy fuertes al respecto, pero son fuertes porque, mi hermano, el caso lo requiere. Cuando hay algo que está volviéndose un Dios para ti, está controlándote, está rompiendo el dominio que tú tienes sobre tu vida, escucha lo que el Señor te dice. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué el Señor Jesucristo compara el hecho de dejar eso que te es un motivo de caer? ¿Por qué lo compara con cortarte un miembro de tu cuerpo? Mis hermanos, sin duda es porque esos hábitos que han llegado a dominarte, esos pecados que a lo mejor a veces están ahí ocultos, pero que ya controlan tu vida, mi hermano, quitarlos no es tan fácil. Llega a volverse incluso doloroso. Tal vez pienses que nunca te vas a poder deshacer de ellos. Pero yo quiero que mires tu mano derecha, mírala. Imagina cómo se vería tu brazo si te amputaran esa mano.
Seguro que es algo terrible, pero yo quiero que sepas esto. Muchas veces una amputación salva la vida. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo no existía la anestesia. Ser amputado era algo realmente doloroso y terrible, pero una amputación muchas veces salva la vida. Mire, yo sé que para muchos pedirles que dejen de fumar, que dejen el alcohol, que dejen esa relación pecaminosa con quien no debes, que dejes la pornografía, etcétera, cualquiera que sea el hábito que te pudiera estar controlando, tal vez te resulte muy difícil. Pero más vale, mi hermano, que sufras el dolor de dejar eso, a que te arriesgues a ir al infierno. Porque yo quiero que entiendan lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Cuando hay un hábito pecaminoso en tu vida, sácalo ya. No pases otra noche más con las ranas en tu cama. Sácalo ya. Si no lo haces, si tú permites que pase un día más, seguramente vas a permitir que pase otro y otro. Y eso, mis hermanos, solamente estará demostrando que tú no eres cristiano. Porque el pecado no es la forma habitual de vivir de un verdadero cristiano. Ahora, tú tal vez te preguntes, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es que lo puedo desechar ya de inmediato? Bueno, en primer lugar tienes que pedirle a Dios que por el poder del Espíritu Santo Él te permita desechar eso. Tú tienes que tomar la decisión, pero el Espíritu es el que te va a ayudar a que la mantengas. Mis hermanos, y si tú vas a este pasaje de Corintios que estamos considerando, y quiero que veas ahí en tu Biblia lo que es el versículo 18, cuando habla acerca de la fornicación, Pablo dice, huye de la fornicación. Eso quiere decir cualquier cosa que te esté controlando, no te pongas tú solito en el camino de esa tentación, porque vas a fallar siempre. Ya sea fornicación, ya sea pornografía, ya sea, mi hermano, el adulterio, lo que sea. Lo que estoy diciendo es que si tu computadora que tienes ahí en tu cuarto es la razón que te lleva a ver cosas que no debes ver, saca esa computadora y tírala a la basura, porque es un instrumento de muerte para ti. Huye de eso. No te pongas ahí, no te sientes y digas, ahora sí lo voy a controlar, porque no lo vas a hacer. Si para ti lo que te pone en tentación de tomar alcohol es los amigos que tienes, deja a esos amigos. No frecuentes esos lugares. No pases delante de la tienda donde venden alcohol. Toma otro camino. A eso se refiere la Escritura con córtalo. En una ocasión un hombre me estaba platicando y él decía, es que yo tengo un problema porque la mujer con la que tengo problemas vive ahí enfrente de mi casa. Y yo le dije, vete de ahí, cámbiate de domicilio. Y él me dijo, no lo puedo hacer. Para mí es muy difícil cambiarme. Entonces no estás entendiendo lo que el Evangelio dice. Más vale que entres al cielo manco, cojo, tuerto, que teniendo las dos manos, los dos pies o los dos ojos te vayas al infierno. Así que tú debes poner en la balanza qué es lo que tiene más peso. No te pongas en aquello que te provoca la tentación porque vas a perder. Huye de ello. Mi hermano, este es el primer principio que nos dice la Biblia. El segundo, y que tiene que ver más con esas cosas que no son propiamente pecaminosas, pero que poco a poco van tomando control de nuestra vida. Encontramos allá en 1 Corintios 9, lo siguiente, en los versículos 24 al 27, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, mis hermanos, esta expresión de golpear el cuerpo no tiene nada que ver con esos asuntos que los católicos interpretan de autoflagelarse, así como hacía Juan Pablo II. No está hablando de eso. La Escritura aquí está hablando acerca de tener disciplina en nuestra vida. Mi hermano, tú tienes que aprender a disciplinar tu cuerpo. Y con esto yo quiero decir, no le des a tu cuerpo todo lo que él desea. Tienes que enseñarle a que el que manda es el Espíritu de Dios y no él. Aprende a tener control sobre tus deseos. Ahora vas a decir, ¿cómo es eso? Bueno, mis hermanos, me estoy refiriendo a que debes romper todo aquello que comienza a ser un hábito en ti y que no glorifica a Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Si ya te has dado cuenta que como que le estás tomando mucho gusto a sentarte a ver series en la televisión, digo, antes nuestros ejemplos eran de las comedias, pero lo de hoy son ver series, y ya te has dado cuenta que se ha empezado a volver un hábito para ti, y algunos me han comentado, es que yo estoy viendo la serie fulana y ya voy en la 8ª temporada y las vi todas en 15 días. Pues yo me pregunto cómo le hizo esa persona. Bueno, por un lado, mis hermanos, no es malo que te diviertas viendo tele, pero esto no debe ser algo que tome control sobre ti. Más bien, tú toma control sobre ello, de manera que tú debes determinar un tiempo razonable y momentos adecuados, no todos los días. Es más, yo te voy a recomendar algo. Aprende, oblígate a ti mismo a no ver televisión durante varios días. Porque si no, lo que vas a hacer es acostumbrar a tu cuerpo a que cada que él quiere algo se lo das. No lo hagas. Si ya te diste cuenta que estás tomando demasiada Coca-Cola, rompe el hábito. No dejes que te controle a ti. Me te vas a preguntar, ¿por qué eso de la Coca-Cola? Bueno, porque a mí me pasó. Mire, con ese asunto de que como diabético no podemos tomar cualquier bebida, solamente las que no tienen azúcar, de poco a poco me di cuenta que me comencé a hacer realmente afecto a los refrescos, al refresco de cola. Hasta que un día alguien me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que tomas demasiada Coca-Cola? ¿No será como esos que toman alcohol? Entonces yo dije para mí mismo, bueno, no, pues tomar alcohol es algo malo, tomar refresco no es malo. Pero esa persona me dijo, el hecho es que ejercen un control sobre la gente. Y entonces dije, bueno, eso sí es verdad. De manera que decidí no tomar Coca-Cola durante varios meses. Y yo le quiero decir que no fue difícil, porque el Espíritu Santo nos ayuda a romper todo dominio que no glorifica a Dios. Hoy en día sí tomo refresco, pero no es un asunto que sea habitual, que me controle a mí. Ahora, mi hermano, cuando tú estés haciendo estas cosas, por ejemplo, si estás dejando de ver televisión, en lugar de eso, ese tiempo inviértelo para leer la Biblia y para orar. Si estás dejando de hacer cosas que son habituales para ti, sustitúyelas por otras que glorifican a Dios. Porque la idea que Pablo tiene es esa. Por eso él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir, quito lo que me hace mal, y en lugar de eso me dedico a servir a Dios. ¿Qué puedes hacer con ese tiempo, con ese dinero, tal vez que estás invirtiendo en malos hábitos? Ora más, estudia más, visita a tus hermanos, ve a una célula. De manera, mi hermano, que le quites al hábito las cosas que ejerce, el dominio que ejerce en tu cuerpo, y ese cuerpo lo pongas bajo el dominio de Dios y del Espíritu Santo. De manera, mi hermano, que estos principios son aplicables a todas las cosas, y es importante que tú no te dejes dominar de nada, excepto, mi hermano, del Señor Jesucristo, porque Él es el único digno de ejercer un dominio completo sobre nosotros. Eso le glorifica a Él. Vamos a orar, mis hermanos, y a pedirle al Señor que nos permita poner esto en práctica desde hoy. Señor, gracias por tu palabra, porque, Señor, en ella encontramos
el principio, Señor, de vida que tú quieres para nosotros. Ciertamente, Padre, hemos reconocido que tú eres nuestro Señor, que, Señor, tú gobiernas el universo y que, Señor, todo debe estar a tus pies, incluida nuestra voluntad. No permitas, Padre, que haya nada que se interponga en eso. No permitas, Padre, que haya cosas en este mundo que nos resulten tan atractivas que se lleguen a volver, Padre, ídolos para nosotros, sino que, Padre, por el poder que tú, Señor, nos das por medio de tu Espíritu, podamos romper con todo eso. Que, Señor, solamente podamos ser dominados y controlados por ti, Padre, y que a través de este cuerpo que tú nos das y por el cual, Padre, has pagado ya un precio, Señor, tu palabra nos demanda que solamente te glorifiquemos a ti, que, Señor, eso sea una realidad para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.